Hoy vamos a darle una vuelta a un tema que, bueno, resuena en cualquier sitio donde haya poder, desde una oficina hasta, no sé, la política o incluso la familia. Hablamos de liderazgo, de autoridad y de esa trampa tan sutil del ego en la que caen hasta los mejor intencionados. Y para analizarlo nos vamos a apoyar en una fuente que me ha parecido fascinante. Es una reflexión espiritual sobre un pasaje del libro del Éxodo, la historia de Yitro y Moisés. Nuestra misión hoy es ver cómo este relato, que a primera vista parece una lección de management, no, es en realidad una advertencia, y muy actual, sobre cómo el poder puede deformar la perspectiva de un líder hasta aislarlo. Es una elección de texto muy interesante porque no va de la típica historia de corrupción, de tiranía. No, para nada. Al contrario, lo que esta reflexión nos propone es una inmersión en la psicología del poder, pero cuando nace de un propósito bueno, noble. La idea central que lo recorre todo es que eh, el poder, aunque nace de un llamado divino, puede inflar el ego y nublar el discernimiento. Y la prueba, por así decirlo, no es una mala acción, es una imagen. Una escena que se nos presenta al principio. Moisés, el gran líder, juzgando al pueblo. Sí, el texto nos pide justo eso, que nos paremos ahí a visualizar la escena. Dice algo como, imaginemos, un hombre sentado, miles de personas de pie, desde la mañana hasta la tarde. La imagen es potentísima. Y sinceramente mi primera reacción es de admiración. ¡Qué barbaridad! ¡Qué entrega! ¡Qué sacrificio por su gente! Me cuesta ver el problema en un acto de servicio que parece tan absoluto. O sea, ¿qué es lo que se nos escapa? Pero el texto lo presenta como el inicio de una deformación. El problema no es la intención de Moisés, que seguro que es buena. Es el efecto que el poder, sostenido en el tiempo, empieza a tener en cómo se ve a sí mismo y a su rol. O sea, que no es algo que él decida. No se levanta un día y dice, voy a acapararlo todo. Es algo mucho más insidioso que se va colando poco a poco y además disfrazado de virtud. Justo. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. No es un villano de manual. El análisis lo enfoca desde una perspectiva muy psicológica. Introduce un concepto que llama la ilusión de ser indispensable. La ilusión de ser indispensable. Suena muy reconocible, Totalmente. porque el ego del líder no siempre grita «soy el más grande». A menudo, y esto es lo corrosivo, susurra algo que suena a responsabilidad. Si yo no lo hago, nadie lo hará bien. Claro. O en el caso de Moisés, Dios me habla a mí, así que yo soy el mediador insustituible. Es una trampa perfecta porque se alimenta de la propia dedicación. Uno se autoconvence de que esa carga inmensa solo la puede llevar uno mismo. El texto lo dice de una forma muy directa, creo recordar. El ego rara vez se presenta como soberbia abierta. Casi siempre se disfraza de celo espiritual. Es la idea de que tu sacrificio te hace único, te convierte en el centro de todo. Y eso, aunque por fuera parezca humildad, por dentro es puro egocentrismo. Y es un círculo vicioso que se retroalimenta. La gente hace cola para verte, dependen de ti. Te buscan constantemente. Exacto. Todo eso refuerza esa narrativa interna de que tu papel es central, único, irreemplazable. Lo vemos todos los días en el mundo de la empresa, ¿no? El fundador que nos suelta las riendas, el jefe que tiene que aprobar hasta el más mínimo correo. El análisis nos dice que ese comportamiento no nace de la eficiencia, sino del miedo a ser irrelevante. Y es en esa centralidad donde la raíz del liderazgo empieza a pudrirse. Vale, y si Moisés está tan metido en esa burbuja del salvador indispensable, ¿cómo sale de ahí? ¿Se da cuenta él solo o necesita ayuda externa? Ahí es donde la historia da un giro genial. Entra en escena un personaje que no te esperas. Yitro, el suegro de Moisés. No es un profeta, no es un guerrero, no es un sacerdote. Es la voz de fuera, El que llega sin estar contaminado por la dinámica interna. justo. Y por eso ve lo que Moisés ya es incapaz de ver. Y su diagnóstico es directo, casi brutal. No está bien lo que haces. Te agotarás tú y también este pueblo. Te agotarás. Pero agotamiento suena a un problema de gestión, a burnout. Uno pensaría que la solución es tómate unas vacaciones. Sin embargo, el análisis le da un significado mucho más profundo, ¿verdad? Muchísimo más. Aquí el texto da una clave de interpretación que es potentísima. El agotamiento no es solo físico, es espiritual. Ese cansancio extremo no es la enfermedad en sí, es el síntoma, es la luz de emergencia del alma del líder. Ajá.
indica que el modelo es defectuoso. El autor de esta reflexión lo desglosa muy bien. Dice que un líder que no delega, que no confía, que no suelta el control, en realidad no está sirviendo mejor, está controlando más. Y ese control, añade, siempre nace del ego, aunque se vista de santidad. Ojo que esa es una afirmación con mucho peso, que detrás de ese aparente sacrificio se esconde una necesidad de controlarlo todo. Y lo que me parece fascinante, como decías, es quién lo ve. Que la corrección no venga de su hermano Aarón, ni de un anciano de Israel, sino del suegro, de un extraño en términos de jerarquía religiosa. Es que esa es una de las tesis centrales del análisis. El poder crea lo que el texto llama sordera interna. ¿Sordera interna? Era de eco. El ego, para protegerse, es un maestro en desestimar las críticas de la gente cercana. Las puede ver como envidia, como falta de visión, como una amenaza. Por eso a menudo la corrección de verdad, la que cala, llega de donde menos te la esperas, de una voz que no tiene nada que perder o ganar ahí dentro. El texto lo dice de una forma muy bella. Dios usa a Yitro para salvar a Moisés de sí mismo. Y entonces Yitro, después del diagnóstico, propone la solución. Una que hoy nos sonaría a consultoría de empresa: delegar. Montar una estructura de jueces, jefes de 1000, de 100, de 50. Parece una solución de manual, una simple mejora de eficiencia, pero el texto insiste en que esto va mucho más allá. ¿Por qué es tan dramático para un líder soltar ese control? No pierde su puesto, sigue siendo el líder supremo. Esa es la pregunta del millón. Y el análisis es clarísimo. Moisés no pierde autoridad, no, pierde algo mucho más valioso para el ego. Y por tanto, mucho más difícil de soltar. Pierde el monopolio. El monopolio. El monopolio de la sabiduría, de la justicia, de la conexión con lo divino. Deja de ser el único canal, el único punto de acceso. Ah, claro. Deja de ser el cuello de botella indispensable. No es que pierda poder, pierde centralidad. De repente el sistema ya no gira solo a su alrededor. Ahora entiendo por qué eso es un golpe directo al ego, mucho más que ceder un poco de autoridad. Es un golpe mortal. Por eso delegar, en esta interpretación, no es una técnica de gestión. Es un acto espiritual de una profundidad enorme. Implica varias renuncias. Primero, reconocer que otros también pueden ser sabios y justos. Segundo, confiar en que el sistema puede funcionar sin que todo pase por tus manos. Y tercero, y lo más difícil, aceptar que tú no eres el centro del universo de tu gente. Es una muerte a esa ilusión de ser indispensable que comentábamos. Por eso el autor cierra esta parte con una frase muy potente. Aquí muere el ego y nace el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo nace cuando uno está dispuesto a dejar de ser el protagonista absoluto. Tela con la idea. Y me pregunto, ¿este modelo de liderazgo que nace de morir al ego es algo único de esta historia o lo vemos en otros sitios? Me pregunto si hay un contrapunto claro a esa imagen de Moisés sentado en su trono de juez. Pues sí, y el análisis lo introduce para darle todavía más fuerza al argumento. Propone un salto en el tiempo y nos presenta la figura de Yeshua, de Jesús, como el contraste perfecto. Señala que siglos después, sus propios discípulos cayeron en la misma trampa humana. Ajá. Discutían entre ellos sobre quién era el mayor, quién se sentaría en el puesto de honor, replicaban ese mismo impulso egocéntrico de buscar la centralidad, el poder, La eterna lucha por estar en el centro de la foto. la misma. Y la respuesta de Yeshua, según el texto, es la antítesis del modelo de poder que Moisés estaba, construyendo por inercia. Cuando le preguntan por la grandeza, él dice: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Es un cambio de paradigma total. Total, el análisis contrasta las acciones de forma muy visual. Mientras Moisés, sin darse cuenta, centraliza el poder, Yeshua lo descentraliza, envía a sus discípulos de dos en dos. Moisés se sienta en una posición de juicio por encima del pueblo y Yeshua, en el acto que define su liderazgo, se inclina y lava pies. La imagen es potentísima. El trono frente a la toalla. Ser necesario frente a ser útil. Es que cambia toda la métrica del éxito en el liderazgo. Uno mide el éxito por cuánta gente depende de él y el otro por a cuánta gente ha hecho independiente, capaz. Exactamente. Ahí se resume la diferencia clave que expone esta reflexión. El ego quiere ser necesario. Su mayor miedo es la irrelevancia. El siervo, en cambio, quiere ser útil. Su objetivo es el bienestar del otro, no su propia centralidad. Claro. Por eso, el texto dice que el ego acumule poder para hacerse indispensable, mientras que el siervo lo reparte, empodera a otros.
El ego se sienta, el siervo camina entre la gente. La gran suerte de Moisés y la lección de la historia es que escuchó a tiempo. Pero la advertencia que nos lanza el texto es que muchos líderes hoy no lo hacen. Y claro, es fácil señalar a Moisés desde la distancia, pero esta dinámica está por todas partes. El análisis deja muy claro que esto no es solo una historia antigua, es un espejo que nos interpela directamente a pastores, a maestros, a directivos, a padres y madres, a cualquiera que tenga un mínimo de influencia sobre otras personas. Sí, y describe una progresión del peligro que es escalofriantemente reconocible. El poder raramente corrompe de golpe. Es un proceso gradual, en 3 actos. Primero, como le pasó a Moisés, te cansa. El exceso de responsabilidad autoimpuesta te agota física y espiritualmente. Luego, te aísla. Segundo, ese mismo cansancio te aísla. Empiezas a vivir en esa burbuja de la que hablábamos, donde solo escuchas el eco de tu propia importancia. Y finalmente, y este es el paso final, ese aislamiento te enceguece. Pierdes la perspectiva. Ya no eres capaz de ver la realidad, ni tus propias fallas, ni las necesidades de la gente a la que se supone que sirves. Es el camino de 3 pasos hacia la ceguera del ego. Cansancio, aislamiento y ceguera. Un viaje que empieza con las mejores intenciones y puede acabar en un desastre. Un camino muy peligroso. Pero, y esto es importante, el análisis también ofrece una nota de esperanza. Dice que a veces se envían voces que incomodan, se envían yitros a la vida de los líderes. Ajá. Y la razón, y esto me parece muy profundo, es porque a veces se ama más el alma del líder que su reputación. Se prefiere romper el ego de un líder para salvar su interior que permitir que su reputación siga intacta mientras por dentro se deforma. ¡Qué idea! Y para rematar, el texto nos deja con lo que llama una perla final, una conclusión que suena casi a sentencia. Es de una contundencia. Absoluta. Lo es, dice. El liderazgo que no aprende a servir termina adorándose a sí mismo. Pero cuando el ego desciende del trono, Yahweh vuelve a reinar sin obstáculos. Es la idea final de que el ego y lo trascendente no pueden ocupar el mismo trono en el corazón de un líder. O se sirve a uno o se sirve al otro. Y el verdadero liderazgo, el que perdura, es el que consigue día a día que el ego descienda de ese trono para poder servir. Haciendo un balance de todo lo que hemos desgranado, la historia de Yitro y Moisés, vista a través de esta reflexión, es una advertencia increíblemente actual. Nos enseña cómo una responsabilidad bien intencionada puede convertirse, sin que nos demos cuenta, en el combustible perfecto para el ego. Un ego que nos hace creer indispensables, nos agota, nos aísla y al final nos ciega. Y la salida no es menos responsabilidad, sino un tipo de liderazgo radicalmente distinto. Uno que se basa en la confianza, en la delegación como un acto espiritual y en el servicio como la medida de la verdadera grandeza. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que el texto deja flotando en el aire. Si aceptamos la premisa de que a veces se nos envían voces que incomodan para romper nuestra sordera interna, para salvarnos de nosotros mismos, la pregunta que cada cual debe hacerse es: ¿quiénes son los yistrochos en nuestra vida? ¿Quiénes son esas voces externas, inesperadas, que nos dicen verdades que quizá no queremos oír? Y, más importante aún, ¿estamos dispuestos a escuchar, incluso si lo que dicen hace tambalear nuestra cómoda y reconfortante sensación de ser indispensables?